Le damos la bienvenida a Allen Collins, nuestro psicólogo de cabecera, que nos está acompañando junto a nuestro experto del día de hoy, las personas, el tema como controversial, candente, pero eso se lo vamos a dar que él sea que lo resuelva. El licenciado Diego Lara, terapeuta sexual y de parejas, nos acompaña en este lunes. Bienvenido. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, igual bienvenido y feliz lunes, tratando de ver esta semana cómo nos trata, ¿no? ¿Verdad que sí? Nos dicen por ahí que iniciamos la semana a puro fuego, sí, por el tema que vamos a abordar. Sí, es un tema un poco interesante y crea controversia, diría yo, ¿no? Sí, la pregunta del millón que se publicó en el arte de promoción y que ha generado, pues, comentarios, ¿verdad?, que no siempre se dejan al aire o no siempre se dejan en las redes, sino que también te lo comentan como que mira, pero tengan cuenta cómo abordan. No, es una mirada psicológica de este tema. Aquí un experto en la materia que nos va a explicar también el por qué esos casos lo aborda un terapeuta sexual cuando hablamos de mi hijo es transgénero o cómo manejar esa situación. Sí, o sea, como había hablado, el mismo tema de sexología lo basamos en el mismo contexto por el tema de educación, basado en el mismo contexto de que se estudia el sexo en general. No como un contexto solo de disfunciones sexuales, problemas en la cama, temas de relaciones sexuales. Ya lo que aborda sexología va más allá de eso. El mismo tema de identidad de género, el mismo contexto de orientación, el mismo punto hasta psicoeducación de por medio. Sí. Por eso siempre abordan como que, bueno, un tema de sexólogo, perfecto. Excelente. Diego, una preguntita abordando esos directos ya como quien dice la materia. Esta parte específica de lo que viene siendo la identidad, ¿dónde sale eso? ¿Cuál es el concepto específico? ¿Nos podés abundar un poquito de eso? Claro. Me quiero abordar en varios puntos. Uno, lo que es el sexo. El sexo conlleva lo que con uno nace, ¿no? O sea, la parte biológica. La parte biológica, hombre, mujer. Hay que tener ese punto. Después hay que entender el mismo tema del género. ¿Qué es lo que conlleva el género? El género es lo que consiste en cómo debe de actuar a través de la sociedad, lo que se supone que debe hacer un hombre y lo que se supone lo que debe ser una mujer, ¿no? Que se ha notado que a través del tiempo ha variado ese concepto. Porque imagínate, hace 50, 60 años un hombre no fregaba ni mataba. Claro. Entonces, ya lo que tenemos la identidad, eso ya conlleva más un aspecto de cómo me identifico a través de mi sexo. Okay. Ahí está, como dice, el problema en muchas personas, ¿no? El mismo aspecto de que nací hombre, pero me identifico como ya mujer. O nazco como mujer, me identifico como hombre, ¿no? Y ya lo que ya basado en el mismo aspecto de la orientación sexual, mi atracción ante el mismo sexo o el sexo opuesto, quitando solo un aspecto sexual de por sí. Hay más aspectos en cuanto a tema de amor, relación y más aspectos, ¿no? En ese sentido, pudiéramos entender que la identidad de género se desarrolla independiente a la orientación sexual de una persona. Porque hay que entender, es identidad sexual, identidad, obviamente, cómo me identifico, ¿no? Nazco hombre, me identifico como hombre, perfecto, por mi sexo. Pero si nazco hombre, ya lo que entendemos, el mismo tema de me identifico como mujer, sí, ya por el mismo tema intersexual. Se puede decir que esa identificación que uno tiene es más porque, hay una parte biológica que marca a un ser humano, pero esa identificación no está, como quien dice, asociado también a aspectos sociales. Okay. Como por a lo mejor influencias específicas. Más que químicos de nacimiento. Exactamente. Biológicos. Sí, siempre ha habido una cuestionante y se han buscado investigaciones de dónde viene ese aspecto de cómo, naciste hombre y ahora te identificas como mujer. Exacto. Siempre ha habido un lío entre el aspecto biológico, el aspecto psicológico, el aspecto social y demás y más puntos. O sea, ahí mismo hay que ir descartando. Por eso siempre es bueno cuando una persona ya se identifica del sexo opuesto. Oye, hay que hacer un estudio bien estipulado, como tú dices. Hay que ver primero influencias sociales, de cómo te identificas, de también ciertos contextos e ideas, porque no es lo mismo, vamos a decir, una persona amanerado, ¿no? Sí. Que dice, bueno, pues mujer, no, espérate, hay que ver si el mismo contexto de educación o el mismo aspecto, cómo se siente a gusto o a gusto, ¿me? Entonces,
primero no hay, lo voy a ser sincero, no hay un aspecto psicológico específico que diga de que, de ahí viene esto. Okay. Se ha buscado aspectos orgánicos en el mismo tema a veces de influencia de hormonas, en el mismo contexto de construcciones cerebrales del mismo punto. ¿Entendemos? Porque hay que saber y hay que ser consciente, le digo a mucha gente, uno nace, pero en muchos casos uno no va a nacer como se espera. ¿Entiendes? Eso no quiere decir que tú estás mal. Okay. Porque vamos a decir, uno puede aparecer con un dedo menos. Eso no te quita el hecho de que tú no seas perfecto. Sí. Hay ciertos puntos. Tampoco estoy hablando de que una persona nazca hombre y se identifique como una mujer, va a decir que esté mal. Lo que hay que entender cómo el constructo y el mismo tema de la formación conlleva ese aspecto, ¿me entiendes? Entiendo. En este sentido, y también parte de por qué ponemos este tema así, porque han generado muchas preguntas y puesto en el tapete fue la reciente declaración de la hija, que ahora es hijo de Ben Affleck. Okay. Entonces, era una niña, era Serafina, ahora se identificó como Finn. Entonces, yendo al punto, en Dominicana, estamos viendo, bueno, ahí vemos en pantalla parte de la noticia publicada en este punto de la fuente como Diario Libre. Casi vamos a una pausa, pero voy a dejarle, licenciado, la pregunta en el aire. ¿Cómo aborda el padre el hecho de que mi hijo no se identifica realmente con lo que hemos entendido que es? Y dentro de este conglomerado, ¿qué puede pasar? O sea, está el niño que se identifica como niña, la niña que se identifica como niño, pero después ese niño resulta que era niña, pero no le gustan los niños, sino que le siguen gustando entonces las niñas. Para poder entender un poquito de esto, vamos a iniciarlo, ¿verdad? Producción, nos queda un minutito, entonces seguimos después de la pausa. Ok, bueno, ahí decía del tema no binario, que también es otro punto que hay que entender, que el no binario es una persona que no se identifica tanto como con el género masculino como el femenino, y es un punto que hay que ver, porque no hay que ser tan riesgado que es así o es así. Ese es el contexto no binario y alejado del mismo tema de identificación de mi sexo, ¿ok? Sí. Es un punto. Pero sí, o sea, eso es un tema cuando hay que hablar con los padres, eso es un proceso, claro, de duelo, un proceso de aceptación, un proceso de conocer algo nuevo si no estoy al tanto. Y obviamente muchos conflictos familiares que pueden presentarse, muchos conflictos obviamente con el hijo o hija que se está presentando la situación. Y como digo, hay que hacer un abordaje muy familiar, un abordaje médico, el mismo tema del psicólogo, evaluaciones, ir notando. Por eso es una cosa que relaja mucho al psicólogo que dice, depende, ¿no? Porque hay que siempre estar buscando. Hay que quitar mucho la estima de que, se identifica así y ya, se lo aceptamos. Pero déjelo ahí. Ustedes entonces se van a mantener ahí con nosotros, porque el licenciado y también nuestro psicólogo de cabecera vamos a seguir abordando este tema y desmenuzándolo de a poquito. Antes de que salgamos, ¿verdad?, al aire, y nos fuimos a la pausa con la pregunta de cómo se asume esta realidad de mi hijo transgénero. Sí, claro. No, y como dije, no todo debe ser de una vez, me identifico de una vez, ya aceptando y vamos todo el proceso. Eso toma tiempo, eso no hay que cogerlo relajo, porque una cosa que se vende la imagen, obviamente estamos hablando de extremo a extremo, dígase lo muy conservador o lo muy progresista. Si nos vamos a extremo, obviamente uno está bien y uno está mal y siempre va a tener mala perspectiva. Claro. Diego, para poner en contexto algo específico que estábamos hablando fuera del aire, y es el mismo caso que estamos presentando hace poquito de la hija de Ben Affleck, Serafina, una joven de 15 años. Bueno, que ya no es la hija, ahora es el hijo. Ten en cuenta que también ahorita tenemos demanda por no aceptar. Bueno, hay que tener cuidado en esta época. Ese pequeño ser humano, 15 años de edad, tiene un muchacho de 15 años la capacidad cognitiva, la madurez de las meninges y una reestructuración correcta para tomar una decisión así de ya soy X o Y. Mira, en toma de decisiones siempre es bueno un buen abordaje en sí, porque tú puedes tomar individualmente una decisión, nadie te garantiza que tú estás bien o estás mal. Claro. Son decisiones, ¿no? Por eso en este punto se sugiere obviamente el abordaje psicológico. Sí. Si necesito un abordaje psiquiátrico, si necesito un abordaje médico para ver ese proceso y evaluaciones, porque estamos hablando del mismo tema hormonal. Eso no es que un relajo, eso no es que como cógelo de una vez, inyéctate en sí, tú mismo lo dices, tiene 15 años, hay que ver el proceso de crecimiento, el proceso hormonal de esa persona, hay que ir viendo y valorando cómo se maneja esa parte hormonal en sí.
y no vamos 15, vamos de que 6 años, vámonos 5 años. Eso no es de una vez empezar a meter hormonas, porque está un proceso de crecimiento. Imagínate tú estás metiendo hormonas a un niño y te puede generar después un problema, un cáncer, vamos a decir, algo pituitario también. Y ahí me va a otra pregunta. En el aspecto, digamos, dentro del núcleo familiar, digamos que se puede dar una influencia mayor de quién uno decida ser o quién uno quiere imitar dentro del hogar. Y a lo mejor eso sea una percepción que uno dice, bueno, como mi padre influencia tanto en mí, yo quiero ser como mi papá, por ende ya me quiero cambiar mi identidad específica, o yo me identifico como un hombre. Bueno, porque ahí mismo ya tú estás hablando más de un aspecto de género que de tema de identidad. Okay. Porque igual yo, vamos a decir, soy hombre. Aquí me identifico como un hombre, ¿no? Sí. Mañana, vamos a ponerlo así, me identifico como mujer. Ok, me hago el cambio, soy una mujer. Pero no quiere decir que tenga que ahora ponerme 100% falda o hacer cosas que se supone que deben ser de mujeres. Sí. Igual puedo seguir mi día a día, ponerme pantalón y aún así, no tiene que ver con el tema mismo género. Eso de ahí que ver un punto, y por eso hay que descartar mucho el aspecto de influencia, porque hay cosas también que no es tanto de como gusto, no es como que hoy me apetece esto, mañana esto, sino hay que ver que el tema de sentir. Por eso hay un tema psiquiátrico, en el DSM se le dice lo que es disforia de género. Sí. Disforia de género lo que trata el mismo aspecto de la persona cuando no se identifica con el sexo que tiene, va creando ciertos temas de ansiedad, depresión, disgusto y cosas por el estilo. Ahí es un tema delicado que estaba investigando y decía, no es tanto el aspecto de que yo me sienta así y ya genero un trastorno, sino el aspecto de que me siento así y obviamente no tengo manera de cómo cambiarlo. Y ese mismo aspecto, obviamente, me va causando ya lo que va generando depresión, ansiedad, alcoholismo y muchos aspectos de por medio. Okay. Es un punto clave que hay que ir entendiendo. No es que me siento mal por ser así, es el hecho de sentirme así y no poder hacer algo por eso. Entiendo. Esto despierta quizás muchas curiosidades inentendibles. Al final, si nos vamos a descripciones básicas de identidad, de ideología, también veremos que en algún momento hasta lo mismo se contradicen, pero en base a lo que usted expone, estaríamos de acuerdo en que realmente no importa cómo tú nazcas, tú decides quién eres. Esa es la realidad, doctor. Bueno, es licenciado, pero ya es doctor nuestro, Diego. En base a eso, ¿es lo que estamos viviendo ahora mismo? ¿Se puede decir? ¿Se puede hacer esa pregunta? Yo quisiera saber si ahora pesa más en lo que tú decidas hacer en el camino de tu vida, o se supone que tú naciste de esta forma o de tal cual forma. Mira, es que hay un punto, yo he visto, siempre hay algo nuevo por el cual todos los ojos se van encima. ¿Me entienden? El mismo hecho, ahora vamos a decir, está surgiendo el concepto de identidad de género, ¿no? O el concepto mismo de identidad sexual, o el mismo aspecto de binario o no binario, o el tema de orientación. Eso no es algo nuevo, o sea, es un punto que si uno va viendo, eso no es nada nuevo por ahora. Claro, hay más redes, hay más internet, hay más exposición al tema y por eso lo dicen algo nuevo, pero no es nada nuevo de por sí. Muchos años atrás siempre se ha experimentado el mismo aspecto de conocer eso, el mismo trabajar el tema hormonal, el mismo tema de cambio, el mismo tema de aceptación, porque es un punto que más pide el mismo tema de la comunidad, es el tema de aceptación o respeto. Y no vemos un tema también de la comunidad en que a veces exige el respeto, pero de repente su manera de exigir el respeto también es ante respeto. Y demasiado a lo mejor muy imponente. Claro. Hay una imposición ante digamos que este tema específico. Por eso comunico mucho como que nunca hay que basarse tanto a un grupo específico, porque si nos basamos en un grupo específico que impone, ya uno le empieza a generalizar y por eso entonces se va creando los estigmas. Claro. Volviendo al mismo tema de la gente conservadora, no todo el conservador debe ser una persona mala, pero si nos basamos solo en un grupo que empieza a hacer, vamos a decir, temas de odio, temas de terrorismo y cosas por el estilo, vamos a decir, ya todos son malos de por medio. Sí. Volviendo a la edad y a la pregunta inicial, mi hijo es transgénero, 4 años, 6 años, a los 15, que todavía está, ¿verdad?, bajo la tutela del padre. Tenemos, como usted bien decía, los dos, el que es muy permisivo, que mi amor, mi hijo, tú quieres ser feliz y eso significa la felicidad, pero también tenemos el que tiene que lidiar con toda una construcción social, religiosa y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Sin que esto entre en ningún tipo de conflicto. Pero mi pregunta está, entonces, ¿ese niño se entiende que su autopercepción del género es lo que realmente determina su identidad?
Como dije, el tema de género es diferente al tema de identidad. Igual, yo puedo identificarme mujer y seguir con mis pantalones, seguir jugando fútbol, seguir haciendo dinámica. Sí, pero cuando yo decido hacer un cambio, o sea, Ya, transgénero, hay de ambos puntos. Ya hay un punto de cómo va variando, porque el mismo tema de, vamos a decir, 5 o 4 años, va iniciando, va un proceso de conociendo el tema social, conociendo el tema de los demás, el tema mismo de qué es lo que me gusta, qué no me gusta, pero como dijo, algo más que tú lo sientes. Pero hablando un poquito con el mismo tema de los cuidadores, porque ahí también el punto, tengo un hijo 5 años, se identifica sexo opuesto, ¿cómo yo manejo esto ahora? Que eso ahí que está la duda. Una de las, hay guías prácticas para ir manejándolo. Sí, obviamente el mismo tema de la familia ha manejado el tema de aceptación. Como digo, esto no es de una vez de que inyectarle y mocharle. Porque eso es lo que dicen de una vez. En muchos casos, la persona trans hasta mismo decide no hacerse un cambio de abajo. Para que entiendan. Exacto. Hay muchos que son felices. De sus partes sexuales, de sus partes íntimas. Sexuales. Hay muchos que ni siquiera lo hacen y son felices, porque tampoco se basan en eso. Hay muchos entonces, por ejemplo, del hombre, se pone implantes, se siente feliz, cambios hormonales. Igual en el caso de la mujer haciendo la transición. Entonces, hablo, 5 años. Una de las cosas básicas que se puede trabajar, hasta el mismo tema o de la ropa o del cabello, ¿entendiendo? Eso es básico. Y después cuando va creciendo, entonces, como el mismo tema, vos dijo, manejo psicológico, manejo médico, sigue evaluando el mismo proceso, ya se va indagando el mismo tema de el tema hormonal en sí. Porque como digo, es lo mismo que también el mismo aspecto de orientación. No es algo como que uno decida, hoy quiero esto y hoy quiero aquello. Es un punto que la misma persona es la que te dice. No es cuestión de llamar la atención, ni siquiera va a decir, soy trans y me voy a ir a la calle y voy a exigir y voy a estar enseñando. Es cuestión de la persona en sí, cómo se siente a gusto. Sí. Una pregunta, a nivel de República Dominicana, ¿qué tan común se está viendo a lo mejor estos casos o esta exposición que estamos teniendo? O sea, ¿qué tanto se está viendo? Mira, en el tema de República Dominicana, obviamente hay grupos y hay organizaciones. Lo que es Transa, que es el grupo de apoyo con personas transexuales. Ahí se apoyan. Lo que sí se ha visto y han hecho estudios y evaluaciones, que lamentablemente el grupo transexual es un grupo muy atacado. Un grupo porque se ha visto con problemas del tema de trabajo, temas familiares, temas sociales, por el mismo tema de discriminación. Y he visto muchos casos, o sea, dígase pacientes, que el mismo aspecto se va manejando temas de ansiedad, depresión, temas de discriminación, falta de oportunidades de por sí. Y además el mismo manejo de los tratamientos que buscan. Muchos obviamente tienen que irse para afuera para hacer un cambio hormonal. Aquí hay lugares donde pueden hacerlo, pero también sin dinero nada se puede, hay que ser consciente. ¿Cómo estar alerta? En este caso que estamos abordando el tema desde el aspecto de los menores, porque ya sabemos que el adulto que debuta es porque quizás no trató a tiempo ese sentimiento que tenía. Entonces, ¿cuáles signos le dan a los padres que mi hijo, aunque quizás no lo exprese, pero sí tengo que llevarlo a atención y es transgénero? ¿Y cómo lo apoyan los padres ya en este caso? Bueno, en ese caso, el primer punto siempre recomiendo a los padres, el mismo tema de darte la confianza de tú comunicarme las cosas. Es un primer punto, el respeto, el entendimiento, la cercanía, que en muchos casos hay que ser sincero, no se le da a los muchachos. Sí. Obviamente a veces le tienen miedo o el mismo tema de distancia padre e hijo va causando que no le digan nada. Ya hay cosas que el padre mismo puede ir observando, hasta el mismo aspecto de el cabello, al mismo aspecto de maquillaje, o el aspecto de la ropa en sí, o a veces lo pueden ir diciendo. Pero como dije, ya un aspecto también de cómo va observando algo de género y algo de trans. Porque como dije, si mi hijo es manerado, yo pienso, es una niña. O si se puso una ropa diferente, porque también hay que saber, la moda va cambiando. Y eso también es un punto que a veces el que no sabe va identificando y va creyendo como que está raro. Bueno, no que sea raro, es que va cambiando. Por eso es muy delicado el mismo aspecto de decir, o mi hijo es gay, o mi hijo es amanerado, o mi hijo ya es trans y se identifica como mujer, por poner un ejemplo. Por eso yo digo que la educación es el clavo principal ante todo.
Diego, una preguntita que me surge es la siguiente. ¿Cuándo los padres deben alertarse para ya llevar a su hijo porque está sospechando de que está teniendo alguna situación con identidad o algo específico, con una confusión y que necesita, digamos, algo de psicoeducación que ellos como padres no pueden, como quien dice, tomar las riendas? Claro, y es un buen punto. Una de las primeras cosas es ir notando cuáles cambios va notando el niño o niña en sí. Claro, cuando van en ese proceso, van presentando también cuadros de depresión o ansiedad, o se va alejando, o va haciendo cambios bruscos. Sí. Es uno de los primeros casos. Si tú notas a tu hijo o hija que va haciendo cambios drásticos y tú te quedas como, ¿qué es lo que está pasando? Se está retrayendo, o está llorando, o en el mismo tema de la escuela, que tal vez hay reporte de la escuela, o la nota, o cosas por el estilo. Ya esos son, como dicen, red flags. Ahí tú vas notando en cualquier punto. No hay que tener miedo, no hay que esperar hasta la última gota. Y el psicólogo, eso es algo natural. El mismo hecho que te dijo algo, vaya, sin problema. Siempre le recomiendo, vaya a un psicólogo especialista en infanto-juvenil, que ahí mismito te va a ir tratando, tener las herramientas para ir viendo qué le pasa al niño o a la niña, ¿no? Claro. Entonces ahí te va dando conclusiones. Si ya el mismo psicólogo necesita un apoyo, dígase con un sexólogo o alguien que trabaje el mismo concepto de terapia afirmativa, cuestión por el estilo, entonces ahí van abordando y van investigando. Un buen psicólogo, un buen diagnóstico puede ayudarte en el proceso a ver en sí. Todo es cuestiones de trabajo y todo es cuestiones de decisiones. Tampoco el psicólogo te va a abrir la cabeza y obviamente te va a obligar a hacer las cosas. Claro. Que hay quitando ese estigma. Sí. Hay unas publicaciones realizadas sobre todo en medios españoles que sabemos que nos llevan un poquito años luz en estos temas y una sociedad pues bastante quizás progres en muchos sentidos, de donde se atrevieron a tocar el hecho de que la parte transgénero infantil es un negocio o fue motivada bajo una agenda para desarrollar un negocio en base a esto. Desde su expertise, ¿qué pudiéramos responder al respecto? Bueno, aquí va a ser yo una opinión personal. El mismo concepto de, voy a ser sincero, la medicina es un negocio. No voy a quitar el hecho. Obviamente hay muchos aspectos que pueden estar de moda y se va buscando la manera. Siempre va a haber público en contra, va a haber público en apoyo. El mismo aspecto de la agenda, que eso también ha sido un tema, un debate que se basa de que la agenda gay, la agenda progre. Siempre va a haber gente que va a estar en contra, siempre va a haber gente que va a satanizar o va a coger de mal contexto el mismo aspecto de lo que conlleva en sí. Eso no es algo como que, cogí a tus niños y yo te lo cambié. El mismo tema, vamos a decir, de la agenda, lo que va tratando es como informaciones, datos, cosas que están ahí para que vayan aceptando. Por eso comuniqué anteriormente, si un público X se maneja de tal forma y ya tú lo coges como ejemplo para que justifique todo, no vamos a estar la fregada, porque solo vamos a enfocarnos que si este grupo hizo esto, ya habla e identifica a todo el mundo. Por eso es importante, siempre en cuanto a cuestiones de estudio, análisis, en vez de pasarnos, vamos a decir, solo un país, hay que hacer todos los estudios en todos los países para ver si tienen la misma mentalidad, si tienen el mismo contexto y si se aborda el mismo aspecto. Porque un estudio en España a veces no quiere decir que funcione en República Dominicana, o una prueba o un aspecto psicométrico, para decirlo así, no funciona aquí. Hay que ir variando y hay que ir haciendo constructos a base de esos ajustes. ¿Por qué la obligación de que todos los programas infantiles o que todas ya las producciones que se hagan tengan que tener una identificación de género? Si antes funcionaban como se hacían, independientemente, ¿es parte de una agenda o es parte de que realmente tenemos que darle apertura a? Quiero ver la opinión de ambos aquí, por favor. Opinión, ¿verdad? Bueno, mira, voy a hablar en un punto. Y claro, siempre va a haber cosas que no me cuadran, pero también hay que entender. Los tiempos van cambiando de cierta manera. Eso es el primer punto. También, el mismo tema de la televisión. Te van a poner un programa. Eso también depende de los niños si les interesa. Porque te pueden meter el mismo hecho de no binario. Te pueden meter el mismo hecho de relaciones gay. El mismo hecho, ahora a lo que están haciendo cambios, el mismo tema de la etnia. Era un personaje blanco, ahora te lo cambian por otro de otra etnia. Sí. Y está bien. El mismo aspecto es que los niños también ven la cosa y ya. También no son filósofos y no se ponen a ver que mira, a mí como que me parece. Y creen como que van a estar absorbiendo eso de cierta manera como que ya. Porque si nos ponemos así, ¿cuánta violencia uno no veía antes? Sí. Yo mi opinión como Allen, entiendo que hay una sobreexposición
Hay una sobreexposición ante, digamos, la comunidad específica o, digamos, esa agenda. Yo entiendo que hay una sobreexposición a un punto tal de que lo quieren implementar en todo tipo de público. Entiendo de que es algo que hay que bajarlo un poquito. Eso es mi opinión. Hay que bajarlo un poco porque una sobreexposición de las cosas satura a un punto tal de que las personas, yo entiendo que sí, que hay que aceptarlo, no hay que discriminarlo, hay que entender de que es una elección específica. Para mí ya en adultos, no exponer, digamos, que a los jóvenes o a los niños a que tomen una postura en cuanto a eso. Si va a llegar a un punto en donde se le va a tener que explicar y que ellos tengan que entender de que, mira, estas son decisiones que un adulto ha tomado, esto es una elección específica y se le da su proceso de psicoeducación normal. Pero esa sobreexposición yo entiendo lo que está como quien dice chocando un poco. Por lo menos yo lo estoy diciendo en cuanto a mi opinión personal. Choca un poco esa sobreexposición que están teniendo. No, y bueno que tú lo dices. Yo lo que entiendo es que si te venden un programa, no es la premisa no sea de que porque sea esto y ya. Exacto. Por mí, obviamente te lo pueden poner, pero que no sea la premisa. Que eso, en caso personal, eso también es algo que me molesta. El hecho es que eso sea la premisa, sea como que, vamos a decir, al final, no lo discrimino, no le quito el hecho, pero lo pueden poner, pero que no sea la premisa. Sí. Porque digo, mucho antes vendía muchas cosas. Vamos a decir, lo más sencillo, Bugs Bunny. Besaba hombres, hacía travestismo, pero esa no era la premisa per se. La premisa era hacer reír a los niños. Hacer las travesuras de él. Tú lo veías como travesura, pero que no era la premisa. Exacto. Tampoco vamos a poner como algo de relajo, pero que no sea algo como que, esto es y ya. Sabemos que estos 40 minutos no son suficientes para abordar temas como este y desglosarlo. Hablamos y vamos a dejar pendiente el tema de que, y que les quede claro, transgénero no es lo mismo que homosexualidad, no es lo mismo que transvesti. Entonces, ya iremos comentando más de estos temas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, en mis redes me pueden seguir en licenciado Diego de Lara 2.0, ahí pongo informaciones, ahí también tengo temas de contacto, ahí me pueden buscar y cualquier cosa, también estoy en Benestare y en Evalúa.